en el que hoy se encuentran, pues con una morosidad muy alta, nunca vista, y que lamentablemente no será fácil que los usuarios puedan salir de ella. Así que, ¿qué opinión tenemos? Bueno, pues esto es una consecuencia de una política económica muy mala a partir de una pandemia como la que hemos sufrido en México, que no somos la excepción de lo que ha pasado en todo el mundo. Gracias, senador. Senador Jesús Horacio, avanzo, ¿verdad? Sí, Bueno, adelante. por favor, creo que el senador Julen Rementería ha sido sumamente claro, coincido plenamente, tengo que suscribir cada una de sus palabras. Simplemente reiterar que cuando uno utiliza la tarjeta de crédito es porque está en situación de crisis, está en situación de emergencia. El mexicano que la está utilizando ahorita es porque se siente desesperado, porque tiene una necesidad, porque está pasando por un mal momento, porque tiene desempleo, porque le bajaron el sueldo, porque tuvo que meter a un familiar a un hospital desgraciadamente privado porque el público no le va a brindar el servicio que ahora necesita. Y por eso tenemos que ser muy enfáticos en la propuesta, y la propuesta es insistir en una ley de emergencia ante situaciones de crisis, en donde lo que tenemos que ver es de qué manera le ayudamos a los mexicanos con incentivos, con apoyos, de buscar la manera de sacarlos adelante de este pozo, porque desgraciadamente los que somos y hemos sido usuarios de tarjetas de crédito, pues sabemos que muchas veces las tasas de interés pues no son las mejores, ¿no? Y a veces se les sale de las manos la planeación financiera de cada uno de los hogares. Insistir en el ingreso básico, insistir en los estímulos fiscales, insistir en que tiene que haber una ley o un plan de emergencia para este tipo de situaciones que evidentemente son consecuencia de la pésima atención que se está llevando de esta crisis económica que estamos enfrentando en el país. Muchas gracias, senador. Karina Aguilar nos pregunta, el gobierno de México no entregó 11,000 millones de pesos al del programa de adultos mayores por incumplir reglas. Dice Bienestar, la Secretaría del Bienestar, que el recurso se regresó a la tesorería. ¿Hay alguna forma de comprobar que el recurso se regresó y hacia dónde fue destinado? De no ser así, ¿qué se tiene que hacer? ¿Quién desea responder? Senador Rementería. Yo quisiera referirme sobre todo a la segunda parte. Al final de cuentas se reconoce ya que hay 11,000 millones de pesos que no tuvieron el destino para el cual fueron planeados. Ahora, ¿qué pasó con esos 11,000 millones y dónde están? Hay que recordar que precisamente habíamos estado criticando estas disposiciones que se habían establecido precisamente en la Ley de Responsabilidad y Presupuestos Hacendaria, en donde se establecía esta discrecionalidad del gobierno, específicamente el presidente de la República. Si no mal recuerdo, me parece que era el artículo 252, algo así, en donde se establecía en la parte última de ese párrafo, de ese artículo, en donde se decía que con un simple decreto se podría dar un nuevo uso a cualquier partida que, según ellos, se considerara ahorro. Por supuesto que aquí no estamos hablando de un ahorro, aquí estamos hablando de un subejercicio y sobre todo de un programa social que ellos mismos han llevado o han intentado llevar a cabo. ¿Dónde está este recurso? Pues sí, es algo que se tiene que saber, se nos tienen que decir necesariamente. ¿Y quién lo tiene que decir? Bueno, pues tendría que ser a través de las instancias del INAI, para poder acceso a la información, para poder estar en condiciones de saber cuál fue el nuevo destino. Pero de esto otra vez de lo que habla es de desorden, de mala planeación. ¿Cómo es posible que en uno de los programas insignias tengas un tema de un subejercicio de 11,000 millones de pesos, con toda la necesidad que hace falta en nuestro país para muchísimas personas? Resulta que en este gobierno se dan el lujo de subejercer nada más y nada menos que 11,000 millones de pesos. Eso es terrible. Senador Jesús Horacio. Sí, de igual manera, complementando también la aportación del senador Julen, yo creo que hay que agregar también el hecho de que la Cámara de Diputados tenga que revisar el presupuesto, ese es el primero, y el otro es que la auditoría revise qué es lo que está pasando en bienestar, particularmente con el cumplimiento de estos programas sociales. Lo que ya quedó claro es que hay un subejercicio, que no sabemos dónde están esos 11,000 millones, que se tienen que encontrar, y que la otra petición concreta y formal tendría que ser que fueran etiquetados específicamente para la atención prioritaria que tenemos hoy, que es la situación de salud. Creo que con eso terminaría mi intervención, Sergio. Gracias, senador.
Rita Cerón pregunta, saber si ya existe consenso y cuándo solicitarán la prórroga en el tema de marihuana y si pudiera hacer un balance de lo que nuevamente se dejará pendiente. ¿Quién desea Pues responder? me parece a mí que lo que hoy estamos viendo es estrictamente lo que se está definiendo por un solo grupo legislativo, el de Morena, que es a través de su coordinador, que ha venido dando cuenta de cuál es la estrategia, por qué no hay los acuerdos, y sería él, en todo caso, el responsable de contestar con puntualidad estas preguntas para que podamos estar en condiciones de saber qué va a pasar con un tema tan importante para nuestro país. Lamentablemente, pareciera que en la pluralidad que existe en el Senado, en el Congreso de la Unión, porque en la Cámara de Diputados hay que incluirla también, pues solo pintara o solo se tomara en cuenta una voz. Eso es terrible, porque de lo que habla es de un autoritarismo también llevado precisamente a las instancias legislativas. Y eso no debiera de ocurrir, no debiéramos de permitirlo. Las decisiones deben de tomarse precisamente por consenso, debe de haber, por supuesto, en el ejercicio de esta reunión denominada Junta de Coordinación Política, establecer cuáles van a ser los criterios que se van a tomar para llevar a cabo los temas pues tan importantes como este que se señala hoy, ¿no? Lamentablemente, se ha hecho un uso como exclusivo de cierta información por parte de Morena y no se sabe bien a bien cuándo se decidirá responderlo. Yo creo que es un tema que urge atenderlo y resolverlo de la mejor forma, la que más convenga para México. Senador Jesús Horacio, o avanzamos. Pregunta Jorge Chaparro. Dice, el gobierno dice que ha adquirido 16 millones de vacunas, pero no vemos que se cumpla el total de 170 millones de vacunas que supuestamente se habrían adquirido. ¿Se podría citar al secretario de Salud o al de Hacienda para que aclaren esta situación al Congreso? Jesús Horacio podría ayudarnos con eso, que él trae mejor el tema. Con mucho gusto. Mira, lo que nos hemos dado cuenta es que no hemos cumplido con el programa en cuestión de porcentajes. Déjenme citarles un ejemplo. En el caso de Nuevo León, que es el estado el que represento, solamente entre el 35 y el 38% de los médicos está vacunado y ya llevamos prácticamente 3 meses con la vacunación. Creo que es sumamente importante que no, con respecto a la participación o no del secretario o la Secretaría de Salud en el Senado, creo que ya no debería ser por petición, debería ser por convicción, de acercarse, de difundir, de buscar aliados dentro del Senado para que nosotros mismos seamos quienes lo estén difundiendo. Nos hemos dado cuenta que desgraciadamente el adulto mayor ha tenido mucha incertidumbre y mucha duda con respecto también a la aplicación de vacunas. Entonces, aquí quiero hacer también hincapié en 2 peticiones formales. En realidad eran 3. La primera es lo que estábamos comentando de la renegociación con las vacunas chinas. El segundo es la revisión de los protocolos. Hemos visto cómo se están llevando a cabo estas vacunas vacías o estas vacunas simuladas o simplemente piquetes. Y creo que lo importante también es aquí agregar al protocolo de intervención en donde el usuario pueda ver lo que le van a poner al principio y al final para que no haya dudas con respecto a la aplicación. Y el tercero y último es ver o entender que desgraciadamente dependemos de la producción de terceros países con respecto a lo que se está recibiendo. En este sentido, creo que tenemos que ser muy atentos para que participe la Secretaría de Salud en el Senado de la República y nos hable particularmente de esas 3 cosas: la calidad de las vacunas que le estamos dando a los mexicanos, cómo podemos hacerle para que con una comunicación mucho más enfática se pueda evitar al máximo este tipo de aplicaciones falsas, y tercero y último, cómo se van a estar ajustando las vacunas, porque si seguimos con este ritmo nos vamos a tardar prácticamente 4 años en vacunar a todas las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias, senador. Gabriel Santomila pregunta, ¿qué opinan tanto el senador, es para el senador González Delgadillo, pero si gusta el senador Rementería también? ¿Qué opina que hay algunas consultoras como Integralia que pronostican que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados van a perder la mayoría calificada, pero van a ganar al menos unas 8 gubernaturas? Y en aquellas votaciones cerradas habrá conflictos y acusaciones de fraude. Senador González Delgadillo. Pues yo creo que el ejemplo más claro es podemos ir viendo cómo hace un año
de las 15 gobernaturas eran tantas que iban a ser para un partido de mayoría y luego fueron disminuyendo y siguen disminuyendo y siguen disminuyendo y creo que si seguimos con una tendencia, entonces nos vamos a dar cuenta de que el poder que se tenía a través de la calificación de las mexicanas y los mexicanos con respecto al gobierno actual, porque sabemos que no tenemos reactivación económica como quisiéramos, que no hemos atendido a la pandemia como quisiéramos, que no están atendiendo a nuestros enfermos como quisiéramos, y ahí está el reflejo se va a ver en las urnas, y el reflejo, lo más importante es que se respete siempre al árbitro, pero también lo más importante es que se respete la voluntad de los mexicanos. Creo que en este caso es igual a lo que pasa en el INE ahorita, ¿no? Con algunas personas que no están de acuerdo con cómo marcó el árbitro. Pues yo creo que hay que apegarnos a lo que diga el instituto, el árbitro particularmente. A veces no nos gusta que marquen una cosa, pero yo creo que la fortaleza de nuestro país tiene que ir con base precisamente en la fortaleza de las instituciones y se tiene que respetar particularmente las decisiones que se marquen. Lo importante, concluyo, es que se respete la voluntad de las mexicanas y los mexicanos y estamos viendo cómo la tendencia se va cayendo cada vez más y más y más. Gracias, senador Rementería. Yo coincido plenamente con lo que dice Jesús. Me parece que lo que estamos viendo es un reflejo del inicio ya de las campañas, ya al frente de esas campañas en los distintos estados y distritos del país. Bueno, pues ya hay personas de carne y hueso que las están enarbolando, las propias diferencias que tiene el partido en el gobierno hoy, y por supuesto que se ha venido dando un corrimiento, como bien lo decía Jesús hace unos cuantos meses. Pues si sacábamos una encuesta, pareciera que fueran a tener la mayoría calificada. Hoy ya nadie cree que vaya a tener Morena la mayoría calificada. Se hablaba también de que iban a arrasar en las 15 gobernaturas. Hoy ya nadie cree eso. Entonces me parece que lo que está sucediendo es lo normal. En el proceso de una campaña se va desarrollando, digamos que las propuestas de cada, en este caso, coalición o partido, y la gente lo va analizando y va tomando su mejor decisión. Yo creo que según pase el tiempo vamos a encontrar todavía muchas sorpresas más para el bien de la democracia en nuestro país. Que haya un resultado confiable, yo estoy de acuerdo en ello, que haya un árbitro justo, que sancione bien la elección, pero también que haya la posibilidad de que los ciudadanos en este país reconozcan que no hay que otorgar mayorías absolutas a ningún partido, porque no es lo que le conviene a la vida democrática y al equilibrio que tiene que haber entre los distintos poderes de la Unión. Así que yo esperaría todavía muchas sorpresas más en la composición de la próxima Cámara de Diputados y por supuesto de varias gobernaturas que todavía están en juego y que se han venido cerrando, digamos, los pronósticos. Me parece a mí que el pronóstico que hoy tenemos no es el que va a resultar siendo en la elección y ojalá se transcurra en paz, porque eso me parece que es importantísimo, es vital, pero sobre todo que podamos tener, como se espera, pues este corrimiento de las preferencias para lograr pues una participación más plural en la Cámara de Diputados y por supuesto una composición también plural en los distintos estados del país. Muchas gracias. Gerardo Cedillo pregunta sobre la intención de cambiar los libros de texto con el argumento de que tienen una visión neoliberal. ¿Qué se puede hacer para evitar que se usen con fines ideológicos del actual gobierno? Senador Jesús Horacio. Pues primero que nada, no entiendo por qué la urgencia. O sea, me preocupa la urgencia, me preocupa que no sepamos particularmente quiénes ni cómo lo están haciendo. Creo que el tema de regreso a clases es sumamente importante para todos los que somos padres de familia. Necesitamos buscar la manera de que se haga de la mejor manera y la más rápida. Pero el hecho de que estén queriendo plantear libros así, con un proceso demasiado express, sin un solo fundamento pedagógico, institucional, y yo lo que creo es que la Secretaría de Educación Pública está obligada a dar un informe para saber particularmente cuáles son los criterios que están utilizando, porque a pesar de que estamos pasando por una crisis económica y una crisis sanitaria, creo que ahora vamos a estar empezando a enfrentar una crisis entonces de educación por ausencia y por falta de calidad. Creo que es muy importante identificar cuáles fueron los criterios pedagógicos que se estén llevando a cabo y la justificación para ver por qué se está llevando a cabo de esta manera en la ejecución de los libros de texto. Yo solamente agregaría, si me lo permite, Sergio, que es lamentable que habiendo tantos problemas como hay por resolver, verdaderamente trascendentes, que urgen
que hablamos del costo de vidas en este país, en el caso de la pandemia, la parte crediticia, la parte económica de la población, ahora estemos viendo, echando para atrás a un tema estrictamente, pues como lo ha dicho el propio gobierno, ideológico. Me parece a mí que si bien pudiera valer la pena revisar los contenidos de los libros de textos, me parece que para nada es lo urgente en este país y en todo caso debía de hacerse estableciendo, como ya lo dijo Jesús, con criterios metodológicos que permitieran pues llevar a cambio los cambios que se tuvieran que dar, pues poderlos hacer pues de manera justificada. Muchas gracias. Precisamente hablando de los temas importantes, Vero Macías les pregunta, el regreso a clases presenciales en México. Las autoridades afirman que estarían pronto a suceder. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseveró que no se realizará en semáforo amarillo. ¿Ustedes qué opinan sobre el regreso a clases? ¿Creen que ya urge que los niños no pierdan más tiempo con clases por televisión y el rezago continúe o que regresen aún con el riesgo de propagar más el contagio? ¿Quién gusta? Bueno, yo, salvo lo que Jesús opine, me parece que lo primero que hay que valorar es la salud de los niños. Y por supuesto, en el momento que sea propicio el regresar a clases, yo creo que todos estaríamos encantados de que eso pudiera suceder. Me parece que no debe ser una decisión basada en si queremos o no, si ha pasado mucho tiempo o no. En todo caso, lo primero que tenemos que hacer es proteger la salud de todos los niños y por supuesto del personal docente y a partir de ahí tomar las decisiones. Coincido completamente con el senador Julen. Yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que sí queremos que los niños regresen a clases, pero lo que siempre tenemos que privilegiar es la salud. Mientras que el plan de vacunación no llegue a un punto en donde tengamos garantía de salud también en nuestros docentes, en todos los maestros, y que por ende entendamos que estamos protegiendo de manera indirecta no solamente a los maestros, sino desgraciadamente al no tener protegidos a los maestros y tienes tú a estos pequeños portadores que son nuestros hijos que desgraciadamente van a llevarlo entonces al adulto mayor que en muchas ocasiones los va a estar cuidando en casa. Tenemos abuelitas, tenemos abuelitos cuidando a los niños que a lo mejor no van a estar todos completamente vacunados y los van a estar cuidando a los niños porque están los papás trabajando, pero desgraciadamente pueden ser esta esponja o este vehículo conductor como para poder llevar estos contagios. Insistir en que por supuesto que queremos el regreso a clases, por supuesto que lo queremos con buena calidad en infraestructura y en capacidad didáctica también, pero lo más importante y lo que tiene que privilegiarse siempre es la salud y la integridad de los maestros y de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gerardo Segura nos hace 3 preguntas. Dice, la primera, ¿qué opinan de la decisión del Tribunal Electoral y el magistrado José Luis Vargas en torno al caso Félix Salgado y Raúl Morón, que evaden su responsabilidad y parece que defienden abiertamente la legalidad y el Estado de Derecho? ¿Quién desea responder? Yo creo que hay que distinguir muy bien lo que es la obligación del INE y lo que pudieran ser las querencias electorales de algún partido. La obligación del INE es apegarse estrictamente a lo que dice la ley. Y existe precisamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Políticos Electorales, en donde precisamente en el artículo 229, en su numeral 3, para ser exactos, establece la obligación para que se tenga que entregar, pues digamos que las cuentas de aquellos que son candidatos o precandidatos. Y también se establecen precisamente en ese cuerpo normativo las sanciones para quienes no cumplan. Entonces es un tema simplemente de cumplimiento. Hace un rato lo decía Jesús con perfecta claridad, hay que cuidar al árbitro, de eso se trata. A ver, el árbitro está aplicando la regla bien. ¿No les gustó? Cumplan con la regla. Si hay posibilidades de restituir alguna candidatura en base a alguna condición distinta, pues no lo sé, pero que lo decida el INE con absoluta independencia, no a partir de plantones afuera de sus oficinas exigiendo simplemente que el INE cierre los ojos, voltee para otro lado y que no se cumpla lo que establece la ley. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos, establece con perfecta claridad cuáles son las obligaciones. Cúmplanlas. Cumplan las candidatos de Morena, cúmplanlas, están obligados a ello. Dijeron que querían ser diferentes, querían respetar la ley, ahí está, cúmplanla, por favor. Gracias. Dice también Gerardo Segura, ¿qué opinan de la arremetida indignante de Mario Delgado
Félix Salgado y Morena contra el INE por la decisión de la institución de hacer respetar la ley. Senador Jesús Horacio. Yo creo que es lo mismo, estamos exactamente en lo mismo. El problema es que estás culpando al árbitro de una falta que tú hiciste, o estás culpando al árbitro porque te están descalificando un cachirul, o estás descalificando al árbitro porque no cumpliste con llevar el uniforme, que en este caso son las cuentas, ¿no? Entonces, creo que las reglas son muy claras y lo que se tiene que defender siempre es que se compita en igualdad de condiciones y circunstancias, que todos los candidatos ciudadanos y de partidos políticos cumplan y se apeguen a las mismas leyes y a los mismos reglamentos. No podemos permitir que una persona o que algún partido o que algún grupo particular, por no estar enterados de cuáles son las reglas del juego, entonces quieran manifestarse en contra. Es exactamente lo mismo con el fútbol, es lo que te digo. Si el árbitro está marcándolo y estás llevándole ahí tú el reglamento y no lo estás cumpliendo, creo que lo más importante es hacerlo respetar. Y creo que los partidos políticos tenemos también un compromiso moral, particularmente con ser los promotores de que se respete esto. No podemos ser juez y parte. Gracias, senador. Y finalmente, ¿qué opinan en relación a la arremetida del gobierno federal contra el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle, que fue detenido por supuestos delitos de los cuales no se ha comprobado responsabilidad alguna? ¿Considera que se trata de ilegalidades de tinta electoral de parte del gobierno federal? Yo considero, si me permites, Jesús, que sí hay, desde luego, una intención electorera en todas estas cosas. Me parece que se han venido midiendo los tiempos para poder llevar agua a su molino por parte del gobierno y de su partido. Yo no vengo ni quiero pretender defender a nadie. Lo que yo creo es que tenemos que hacer es cuidar la legalidad. Lo mismo que decíamos hace un momento en el INE, ¿no? Si al final de cuentas hay un procedimiento que se tenga que llevar a cabo, que se lleve con estricto apego a derecho y que no se utilice como una vendetta o como un ariete político para sacar raja precisamente ahora en tiempos electorales en los que nos encontramos. Y lo demás que lo resuelvan los tribunales en absoluta libertad, eso sí, en absoluta y completa libertad, para que no haya pues un manejo que se preste. Hay que recordar a todo el gobierno que hoy están en el gobierno, pero que no necesariamente van a seguir siendo así. Y el día que no se esté, lo que se quiere precisamente es que haya árbitros o jueces justos que impartan justicia y no la administren de acuerdo a las solicitudes de nadie. Pues son todas las preguntas que tenemos, senadores. No me llega ninguna más. Entonces, agradecerles a ustedes, agradecerles a las compañeras y compañeros de la Fuente habernos acompañado y los estaremos convocando posteriormente para alguna otra conferencia. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos. Muy buen día. Buen inicio de semana. Que sus familias Muchas gracias. Igualmente.